podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. Bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos, el espacio donde todos podemos explorar ese arquitecto interior, viajando en el tiempo a través de las historias que los edificios nos quieren contar. Aquí las preguntas no tienen límites y vamos a debatir, reflexionar y construir nuevas ideas. Listos para cuestionarnos todo, y con esa curiosidad descubriremos cómo la arquitectura ha modelado nuestro mundo. Así que ponte cómodo y acompáñanos a pensar, cuestionar y vivir arquitectura. Esto es La Voz de los Teóricos. Hola y bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos. Hoy me acompañan Alan y Fer y vamos a hablar de un tema, como ya habrán leído en el título antes de darle clic a este episodio. Se llama Laboratorio de Vivienda, Case Story Houses y la búsqueda de la casa del futuro. Pero bueno, para los que no son arquitectos y nunca habían escuchado de estas Case Story Houses, vamos a ponerlos un poquito en contexto. No sé si me pueden platicar literalmente qué son las Case Story Houses y de dónde sale este concepto. Pues sí, yo creo que básicamente para empezar, o sea, lo primero que tenemos que saber es qué son, ¿no? Y pues hay que saber que son un diseño experimental de casas, o sea, de viviendas que surge en Estados Unidos, en California, entre los años 1945 y 1966. Y el punto era diseñar casas, digamos que en masa, ¿no? En producción, o sea, varias, pues. Y también iban enfocadas a resolver unas necesidades de Estados Unidos en cuanto a la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, bueno, también de saber que participaron muchos arquitectos famosos, como lo es Richard Neutra, los Ames, también Pierre Koenig, no sé cómo se dice su apellido, pero sí. Sí, y pues que estaban enfocados en hacer experimentos, ¿no? Era prácticamente un laboratorio de diseño, de material y en experimentar acerca de nuevos materiales. En ese caso eran acero, estructuras de hormigón prefabricado, vidrio y demás, ¿no? Entonces, Y justamente esta experimentación es a partir de esta necesidad posguerra, ¿no? Como mencionas, tenían que buscar una forma de construir rápido, barato, funcional. O sea, eran como varios los requisitos que estaban buscando lograr a través de estos proyectos y fue que se acercaron estos arquitectos que hoy en día son tan reconocidos. Pero incluso en la época, ¿no? Incluso cuando los buscaron eran ya arquitectos reconocidos. ¿Y qué pasa? Al ser estos arquitectos reconocidos, estas casas, aunque eran de costo bajo, ¿quiénes pasan a ser los usuarios de estas casas? Sí, justo, bueno, es algo que platicaremos más adelante, pero dando como un tipo spoiler, justamente se pierde ese objetivo, ¿no? Porque justamente llega a México, como pues es el caso de México, que se podría decir que se replica en Jardines del Pedregal. Es un movimiento, bueno, no un movimiento, sino es el caso de las Case Story Houses, de estos laboratorios de experimentación que se hacen en México, que pasan directamente a ser edificaciones, casas de campo de gente famosa aquí, de estatus social bastante alto, que justamente como decía Alan, anteriormente en Estados Unidos se creó a base de esta necesidad, abarcar a esta clase media baja, y aquí llegó directamente y es diferente, ¿no? Pero en el caso de las Case Story Houses en Estados Unidos, al estar en lugares como California y al ser de arquitectos famosos, fueron que también se empezaron a ir a vivir a estas celebridades, porque también se convirtieron como en cierto ícono, ¿no? Se volvieron referencias de que ya la gente ubica a la Case Story House número 4 de los Ames y no sé qué, y ya como que dejaron este ejemplo y a la gente le llamó mucho la atención y les pareció como muy sorprendente en la forma en la que lo resolvieron y que era algo muy innovador para la época, ¿no? Nos dan esa probadita de la arquitectura moderna y como ya fuiste dando un poquito el spoiler, México, aunque llegó un poco después, sí tuvimos este caso de tener un cierto espacio donde se empezó a hacer esta experimentación un poco, ¿no? Que es en Jardines del Pedregal. Sí. No sé si nos pueden platicar un poquito más de este lugar.
Pues justamente Jardines del Pedregal, curiosamente sí se da a la par de como que empiezan las K-Story Houses en Estados Unidos. Empieza en 1945 con Luis Barragán, con Mario Pani. Luis Barragán más con el tema arquitectónico, Mario Pani más como esta urbanización, más como este plan maestro. Y justamente lo de Jardines del Pedregal, pues es como esta arquitectura internacional que que se hace esta simbiosis con esta arquitectura vernácula de México, porque obviamente cambian estos materiales, ¿no? O sea, aquí pues obviamente no hay mucho acero, o sea, escasean ese tipo de materiales que son muy característicos de la arquitectura moderna internacional. Y aquí se utiliza más como mampostería, que piedra, y tiene esta similitud con el diseño de paisaje, porque justo eso Van era muy lo de que la mano, ¿no? Y también mucho tiene que ver con el paisaje donde se desarrolló. No sé si nos pueden platicar un poquito de cómo era este terreno que tuvo bastantes retos en parte de la arquitectura, ¿no? No era un terreno cualquiera, se trataba de una superficie de lava volcánica, ¿no? Si no mal recuerdo. Y pues esto presentó a estos arquitectos unos retos que les hicieron como experimentar justamente con su arquitectura, perdón. Ya mencionaste un poco de estos arquitectos que fueron los responsables en su mayoría de desarrollar estos proyectos y pues fueron los que fueron desarrollando también la parte tecnológica, ¿no? Y sentando estas bases para que se fuera replicando en los demás ejemplos. Pero no lo hicieron claramente ellos solos, ¿no? Tuvimos otros arquitectos que también revolucionaron a su par con otras propuestas, ¿no? Y bueno, ¿por qué hacemos esta comparativa de las K-Story Houses y el Jardín del Pedregal en México? ¿Qué es lo que dirían que se parece y en qué se diferencia? Pues dentro de las similitudes, obviamente no sé si te has dado cuenta, pero pues todas están hechas, o bueno, la gran mayoría, perdón, están hechas por arquitectos bastante famosos, ¿no? Tanto aquí como allá. Por ejemplo, puedes fijarte en la casa de Philip Johnson, que es la de la Glass House. No tienen un cierto parecido tal cual con las de aquí por el hecho de los materiales, pero sí en la experimentación de los mismos, ¿no? Allá se experimentó con acero, con concreto y demás, y aquí, como lo decía Fer, igual, mampostería, igual concreto y demás. Y si te das cuenta, las casas de allá, digamos que se volvieron caras por el hecho de ser íconos, ¿no? O sea, por el hecho de las personas que llegaron a vivir ahí. Incluso aquí en México, la mamá esta de Alejandra Guzmán, llegó a vivir dentro de una de las casas, dentro del Pedregal. Ajá. Tenemos otros Y personajes, Alejandro Fernández, y se sí, volvió un tema más de estatus aquí, el complejo en sí, ¿no? O sea, de que, ay, mi casa me la hizo arquitecto Artigas, no sé qué, y vive tal celebridad. Y entonces se vuelve este complejo donde nos encontramos con estos personajes famosos en su época y que empezó a tomar este estatus, ¿no? Diferente a tal vez lo de las K-Story. justo, pero si te das cuenta son módulos muy prefabricados que se diseñaron a partir de experimentación en cuanto al diseño espacial dentro de la arquitectura, ¿no? O sea, son módulos que si bien digamos que están en diferentes contextos, en diferentes países y demás, tienen un cierto enfoque similar, pero como con distinto objetivo, ¿no? Y, o sea, son casas bastante replicables, digamos que perdieron ese sentido de ser replicables dentro de aquí, porque digamos que se empezaron a construir aquí en México, en cuanto a diferencias, te estoy hablando ya, se empezaron a construir aquí en México por la parte de que la ciudad absorbió toda la parte de casas de campo de las personas de la Ciudad de México, entonces se expandió la ciudad y tuvieron que buscar una forma de expandir la ciudad a las afueras, tener casas de campo a las afueras y demás, y pues salió, ¿no? Esta parte de la zona del Pedregal, que realmente está bastante bonita, llena de vegetación y demás. Y allá, pues, resuelve la necesidad de que necesitaban prácticamente vivienda por el tema de la crisis, ¿no? Entonces, ¿no? tenían que construir viviendas rápidos, módulos fáciles, y ya has visto las estructuras igual de algunas casas, de allá son muy ligeras, entonces, bueno, se ven prácticamente muy ligeras, entonces son muy fáciles de construir, digamos. Se podría decir que hasta se podrían transportar a algún otro lado, digamos, por la estructura que se llega a ver, obviamente, pues. Claro. De ahí es otra cosa. Y también siento que dentro de las principales diferencias, pues ya se habló, ¿no? Es la parte de los climas, que es completamente diferente a un clima de California, son estaciones muy marcadas, digamos que se ve muy
viene el otoño de color todo naranja, ¿no? Digamos, primavera todo amarillo, blanco, verde y demás, e invierno todo, blanco, congelado y demás. Y aquí pues todo el calor, ¿no? Son climas en los que se tenían que basar los arquitectos en usar materiales más flexibles, Sí. o sea, adaptables, pues porque llueve todo el rato, son climas desérticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que mencionas algo muy importante, ¿no? Que es el contexto y la región donde se llevan a cabo las casas, pues implican otras necesidades para los usuarios y por lo tanto lo que crean los arquitectos, ¿no? Y si hablamos de estas diferencias entre lo que dices, el clima, el medio ambiente y todo, pues son muy diferentes, pero eso no implica que también tuvieron esta parte de reto y experimentación en ambos casos, ¿no? Como ya mencioné un poquito el spoiler de que en México nos encontrábamos con un terreno muy diferente. Entonces tenemos los casos donde las casas de plano se hacen sobre plataformas o casas que buscan incorporarse dentro de la misma forma y la forma del terreno, ¿cómo se dice? La topografía del terreno. Entonces son como retos que se enfrentan aquí. Creo que esa es la parte donde cumplen los arquitectos como con una experimentación. Tienen que ir a prueba y error buscando qué es lo que funciona y pues fue así como se fue desarrollando todo este movimiento, ¿no? Y es como llega la modernidad un poco a México. Antes no se usaba tal vez esas líneas tan claras y no se buscaba tanto esa horizontalidad, la ligereza de las estructuras y creo que llegando a este entorno donde es posible tener ventanales grandes y todo, se empieza a ver más esta arquitectura internacional. Y tocando este tema, me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre por qué es importante entender el tiempo y el lugar de cada una. Pues justamente pues son contextos totalmente diferentes, climas totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, o sea, como decía Alan, o sea, no vas a poner en México ni de chiste una glass house, o sea, el mexicano por su contexto sociocultural, o sea, es imposible que viva en una casa totalmente de cristal, ¿no? Y también justamente o sea, sentirnos como mejor en esta evolución arquitectónica, ya que justamente el estilo internacional pues parte de este modernismo en el cual sí, igual, o sea, así como decías, llegó muy tarde a México y llegó en un tema de, obviamente, de arquitectura social, colectiva y todo esto, y justamente las case story houses plantean una arquitectura moderna, modular, fácil de construir, producción en masa, pero justamente como este ya sentido de que es importante el usuario, cómo lo vive, cómo se incorpora esta cuestión de la luz, de la vegetación y todo esto. Así que, pero pues tristemente esa arquitectura y la mayoría de la arquitectura de repente llega a ser solamente para cierto grupo social con cierto estatus económico, que no es para cualquier usuario, y porque el usuario que a lo mejor no tiene las posibilidades económicas no pudiera tener acceso o tener derecho a ese tipo de arquitectura, ¿no? Y creo que en México eso es todavía más evidente, ¿no? Y por eso nos topamos con que los que vivían en estas casas, en el caso del Jardines de Pedregal, solían ser celebridades, ya mencionamos un par que vivían por aquí, y hablábamos un poco de ese sentido de que al principio tal vez eran un poco como casas de campo, que anteriormente por la cuestión urbana estaban un poco más cercanas, pero como cada vez crecía con tanta rapidez la ciudad, fue que se desarrolló este complejo, ¿no? Y tenemos aquí las un poco casas de campo, pero que al final del día se usaban también como vida diaria, ¿no? No únicamente era tu casa de fin de semana donde tenías tus fiestas y tus invitados, había gente que genuinamente vivía en esos espacios porque se dieron cuenta que tenían mucho potencial, ¿no? Y cumplían con todas estas necesidades de las que nos hablabas, ¿no? Ese enfoque a las personas, que tal vez en un sentido de una vivienda colectiva no se tomaba tanto en cuenta en ese entonces, ¿no? Era tanto este crecimiento urbano que tuvieron que adaptarse a esta nueva situación y creo que lo hicieron de una forma diferente. Y me atrevo a decir que en el caso del Pedregal lograron mantener esa identidad de México, ¿no? Desde los materiales y las técnicas que utilizaban, como que se respetaba esa parte artesanal que nos caracteriza mucho y nos da como esa diferencia versus tal vez allá que era un poco más modular, ¿no lo creen? Sí, sí. Y yo, sí, sí, pues justo estos arquitectos mexicanos y luego internacionales que pues casi que se naturalizaron mexicanos,
pues sí, o sea, buscaban esa identidad mexicana y obviamente Luis Barragán siendo el máximo referente o el como el que inició con esta arquitectura estilo mexicano, pues nos da ese diferenciador en cualquier otro país, ¿no? Y tomando este ejemplo en cuenta, ¿qué diferencias tenemos que tal vez en prácticas o lo que sea en estudio, todo debemos de aplicar los arquitectos? Esta reflexión detrás y este análisis detrás, que tenemos que ser un poco más creativos con nuestras soluciones. Digo, creo que en general se nos pone mucho la etiqueta a los arquitectos que son creativos, ¿no? Y creen que, o sea, a futuro se tienen que seguir aplicando este tipo de técnicas y, pues, literalmente principios. A ver, yo creo que sí se puede, pero pues hay muchas diferencias, ¿no? Y entra mucho como igual la parte del contexto, o sea, de lo que se habló. Ya, pero si te vas al ejemplo de Philip Johnson, que prácticamente es el personaje que vivía dentro de su casa de cristal completamente así, o sea, imposible que replicar algo aquí en México, aunque sea solo en la zona del Pedregal, ya me estoy yendo a otras partes, ¿no? Uh-huh. Monterrey y demás, o sea, imposible replicar algo así, pero sí algo modular, algo en el que se pueda llegar a construir en masa, que digo, también no sé qué tan bueno sea, o sea, ya en opinión personal, pues porque vamos urbanizando todas las partes, digamos, de vegetación dentro de México y pues Sí. se va perdiendo mucho, ¿no? O sea, yo Sí. diría que lo mejor sería así hacer cosas modulares en el que tengan más o menos el mismo contexto esas casas, en el que tengan ese enfoque hacia todo o sea, el contexto exterior, digamos, que de la estructura y demás, que integren luces y otras cosas y así. Este, mm, pero no sé qué tan bien, o no sé qué opinas tú, Fer, de cómo funcionaría aquí México con algo así de modular o Pues por yo, el estilo. pues yo creo que es, o sea, justamente regreso al punto de que la arquitectura debería, o sea, la arquitectura como eficiente, la arquitectura de calidad debe ser para todos y justo esta arquitectura modular pues puede ayudar a formar ahora sí que otro tipo de casa experimental, pero digo, estas casas tipo Infonavit, o sea Uh-huh. que puede ser otro tipo de enfoque en el cual pues ya se integren diferentes elementos, ¿no? En este caso pues la vegetación del lugar, Los estas materiales, las Ajá, vistas, ¿no? ajá, estos materiales que nos permiten tener plantas libres para que las familias, dependiendo su rutina, de sus costumbres y todo, pues puedan, pues tener una vida digna dentro de tu lugar, de tu patrimonio. Sí, justo creo que debemos de entender que para criticar una arquitectura del pasado debemos de entender ese tiempo, ¿no? Y creo que por eso fue importante tomar en cuenta esto que mencionábamos de, en el caso de California, pues lo que estaban viviendo en Estados Unidos posguerra. Y en el caso de México, tal vez no nos enfrentábamos a ese tema tanto de guerra, pero sí de un crecimiento rápido de la ciudad, ¿no? Y Sí. creo que respondió un poco a esas necesidades y es parte de entender hacia dónde va el futuro. No podemos seguir construyendo sin tomar en cuenta lo que ha habido en el pasado, ¿no? Y entender que para que una vivienda funcione y perdure en el tiempo, debe de considerar tanto, como decías, Fer, la parte de los materiales, la parte de la vegetación. No podemos terminar con todo el terreno y seguir así creciendo sin piedad porque se pierde mucho esa esencia y esas necesidades que se necesitan en el entorno, ¿no? Y ya para concluir un poco, creo que justo me gustaría tocar este tema de cómo creen que se aplica esto en el futuro. O sea, ¿creen que se siguen haciendo proyectos de este estilo? Ya hablaste un poquito tú, Alan, de la parte de, digo, Fer, tú de las casas Infonavit y así, ¿no? Pero cómo se debe de buscar en México, específicamente, el caso de buscar viviendas accesibles, pero que también se adapten a los usuarios, ¿no? Que es como el trabajo que debe de hacer un arquitecto tal vez detrás de escena, se podría decir, ¿no? De behind the scenes, para que cumpla con ese propósito. Pues yo siento que justamente evaluar, obviamente, porque deben de ser pues estas casas pues vaya, de valor económico accesible, pero justamente yo creo que el arquitecto y el mexicano está acostumbrado a que lo barato pues no tiene que ser de calidad, cuando debe ser de lo barato tiene que ser de calidad, así que buscar materiales, buscar sistemas constructivos y
no diseñar así como de que hay, o sea, no sé, siento que hay una deshumanización en este diseño de casas en serie, en las cuales, pues, digo, yo vivo en una de donde soy, así que no toman en cuenta ni la luz, ni cómo se siente la persona dentro del lugar. Es como de eficiencia, de casi de que volvemos como a los principios de modernidad, ¿no? Eficiencia de espacio, económico y todo, pero el usuario, solo pues ahí quedó. funcional. Ajá. Y se olvida esa parte tal vez de bienestar, ¿no? Y de, Claro. Y pues de se tiene que todo. diseñar con empatía, con creatividad y con conciencia, ¿no? Con conciencia de que una persona tal cual va a estar viviendo en una casa, aunque sea por más pequeña que sea, barata y lo que quieras, pues es donde va a vivir toda su vida, o probablemente toda su vida, si después se cambia además. Pero Sí. Pero se debería de diseñar con ese propósito, con ¿no? ese es el Como propósito dices. que se debería de diseñar, sí. Y bueno, me encanta lo que compartieron. Creo que justo tomamos muchos temas y reflexionamos sobre muchos puntos que caracterizaron esta época y que podemos aplicar hoy en día. Y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Entender que se sigue habiendo esta innovación y que obviamente hay cambios en el tiempo y en los espacios, pero qué importante es reflexionar sobre el pasado para entender hacia dónde vamos dirigiéndonos en el futuro y entender estos ejemplos para que nos ayuden a crear mejor arquitectura para todo el mundo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, fue un gusto tenerlos aquí y a los que nos están escuchando les dejo esa reflexión de tarea para que sigan pensando en qué puede ser lo que crea este cambio, ¿no? Y qué es importante considerar y entender del pasado para seguir así en el futuro hacia algo mejor. Esto fue La Voz de los Teóricos. Me pongo bien nerviosa. Ya.